bienvenido o bienvenida al aula virtual de Telaraña. Te encuentras en el tutorial para cumplimentar el informe previo de práctica. En este tutorial vamos a hacer un recorrido por todos y cada uno de los apartados que componen este informe previo, pero antes de comenzar quiero que tengas claras tres ideas. Una, que el informe previo no es un documento complicado, al contrario, simplemente tiene 5 apartados que ahora iremos repasando y verás que no tiene ningún tipo de complicación. 2. Para cumplimentarlo, deberás ponerte en contacto con la institución o entidad en la que realizarás tus prácticas, pues ellos te tendrán que facilitar alguna de la información que necesitarás para cumplimentar algunos apartados. Y 3. A pesar de que la institución te facilite esa información, es responsabilidad solo y exclusivamente tuya. Por ello deberás de ser tú quien se responsabilice de rellenar todos y cada uno de los apartados y hacérnoslo llegar con la suficiente antelación para que podamos corregirlo y darle el visto bueno a esas prácticas, pues debes de entender cuál es el sentido de este informe previo. Tras la realización de tus 200 horas teóricas, solamente te queda estas 100 horas de prácticas para complementar tu formación. Sabes que no se puede hacer las prácticas en cualquier institución, pues tus prácticas deben de ser de monitor de ocio y tiempo libre. Y este informe previo, su principal objetivo es asegurar que la institución en la que vas a realizar las prácticas cumple esos requisitos. Pues bien, dicho esto, te doy unos minutos y te aconsejo que abras el informe previo que tienes en un archivo de Word en esta plataforma, pues te aconsejamos que mientras que vamos a ir recorriendo cada uno de los apartados, tengas ese informe previo abierto y nos tengas en audio para que podamos juntos ir recorriendo todos y cada uno de los apartados. Pues bien, mientras que para darte un poco de tiempo te comento que este informe previo tiene 5 apartados, 5 solamente. 1, que corresponde a tus datos personales. 2, que corresponde a algunos datos del curso que has realizado. 3, que corresponde a los datos de la entidad en la que vas a realizar las prácticas. 4, en el que deberás de poner algunos datos del responsable de tutorizar tus prácticas en la institución en la que las realizarás. Y 5, algunos datos del proyecto. Pues bien, espero que te haya dado tiempo de abrir el documento de Word, así que comenzamos a repasar cada uno de los apartados del informe previo. En el apartado número 1, datos personales del alumno, como ves, no tiene gran dificultad. Te pregunta tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu teléfono y la provincia en la que vives. El segundo apartado recibe el nombre de curso que he realizado y, como verás, ya viene cumplimentado, pues son datos propios del curso, como su denominación, donde deberá aparecer monitor de tiempo libre, especialidad, infancia y juventud, fecha de realización, y ahí pondrá el mes de inicio del curso, localidad, en la localidad en la que se ha desarrollado tu edición de monitor de tiempo libre, y coordinador o coordinadora, que aparecerá en este caso mi nombre. El tercer apartado recibe el nombre de datos de la entidad donde se realizarán tus prácticas. Aquí deberás hacer constar estos datos que se te pregunta de la entidad de la que la realizarás, ya sea una institución pública o privada, ya sea un ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de una institución pública, o una empresa, en el caso de una institución privada. Repasamos los datos. Te preguntará el nombre de la empresa o de la institución, la dirección, la localidad en la que se encuentra, la provincia y, muy importante, un teléfono de contacto por si nos tenemos que poner en contacto con ellos para cualquier cuestión. Seguimos. En el siguiente apartado, responsable de la práctica, ojo con este apartado. Es muy importante que tengas claro que vas a tener en todo momento 2 personas de referencia para hacer tus prácticas. Una será el tutor de nuestra escuela, que coincidirá con un docente que te habrá impartido la parte de la docencia, y un segundo tutor, que es a quien se refiere este apartado, responsable de la práctica, y que será una persona que tutorizará tus prácticas durante todo el desarrollo de ellas, y deberá ser una persona que pertenezca a la entidad o a la empresa en la que realices tus prácticas. Por ello te pide el nombre de esa persona, el cargo o función que realiza dentro del proyecto y de la empresa en la que o entidad en la que vas a realizar las prácticas, teléfono de contacto, por si en algún momento hay que ponerse en contacto con él, y ya está. Y con esto hemos terminado 4 de los 5 apartados del informe previo. Como verás, hasta ahora no hay gran complejidad.
Pasamos al último punto, datos del proyecto. Este apartado es muy importante que entiendas que aquí es donde vas a reflejar qué tipo de proyecto vas a hacer y es donde vamos a ver más características de el tipo de actividades en la que vas a realizar esas prácticas. Por lo tanto, te pedimos especial cuidado en rellenar todos y cada uno de los apartados. Comenzamos. Nombre del proyecto. ¿A qué se refiere el nombre del proyecto? Pues si, por ejemplo, vamos a hacer unos campamentos, pues esos campamentos tendrán un nombre. Campamento de verano Ecuatore, porque sea una temática de India, por ejemplo. El nombre que el proyecto donde tú realices las prácticas tenga. Organización o institución donde se realiza. En este caso, ya antes has dicho el nombre de la entidad en la que realizas las prácticas. Aquí deberás no solamente de volver a citar el nombre de la empresa o entidad, sino que además deberás de dar un poco más de información sobre esta institución, pues cuánto tiempo lleva funcionando, sus principales actividades, a qué se dedica, cuáles son sus principales clientes, etc. Esta es una de esas informaciones que te deberán de dar en la institución en la que realices las prácticas. Ámbito territorial. Este apartado hace referencia a dónde actúa esa empresa o esa institución en la que vas a hacer las prácticas. Puede ser ámbito local, ámbito andaluz, ámbito estatal o ámbito internacional. Fecha de realización. Aquí deberás hacer constar en qué periodo vas a realizar tus prácticas. Ya sabes que las prácticas del monitor de tiempo libre no tienen por qué ser consecutivas, ni tienen por qué ser de lunes a viernes ni en un horario laboral. Por lo tanto, es muy importante que en la fecha de realización nos digas qué formato van a tener tus prácticas. Van a ser prácticas intensivas del día de comienzo 1 de julio, por ejemplo, al 10 de julio porque la vas a hacer un campamento, o al contrario es una escuela de verano en la que se va a prolongar en más horas pero va a tener un horario de 9 a 2, o en cambio lo vas a hacer durante la semana, martes y jueves en una ludoteca, o solo fines de semana en una empresa que realiza actividades de ocio y actividades turísticas. Eso es lo que debe constar ahí, los días y el horario en el que se realizará. Características del proyecto. Destinatario, pues ahí deberás de describirnos a quién va a ir dirigida las actividades en las que tú vas a realizar las prácticas. Por ejemplo, se trata de una programación de actividades culturales para personas mayores, pues los destinatarios serán personas mayores que se encuentren en una franja de edad. ¿Vas a hacer tus prácticas en un campamento? ¿Para quién va dirigida esas actividades? ¿Para niños entre 6 y 12 años? ¿O son unos campamentos para jóvenes o para adolescentes? Etcétera. Objetivos básicos. Ese proyecto, como ya sabes, cualquier proyecto tiene unos objetivos principales. Pues queremos que nos expliques cuáles son los objetivos principales de ese proyecto, de ese campamento, de esa ludoteca, de esa granja escuela, de esa semana cultural, de esas actividades medioambientales, de cualquiera que sea el proyecto que vayas a realizar tu fase de práctica. Metodología del proyecto. En este apartado, la metodología ya sabes que se refiere al cómo se realizan esas actividades. En este caso, este apartado hace referencia a que expliques un poco cómo se trabajará en esas prácticas que vas a realizar. Por ejemplo, si vamos a trabajar en un campamento, ¿cómo se va a organizar esas actividades? Se organizan en pequeños grupos y cada grupo se adapta a las actividades a sus edades. Si, por ejemplo, una semana cultural se organiza por temáticas y cada día se dedica a una temática, ¿cómo se organiza? Se le da vida a esas actividades dentro del proyecto. Siguiente apartado, equipo de trabajo. En el equipo de trabajo deberás explicarnos quién compone para ese proyecto el equipo de trabajo. Habrá una persona responsable o que coordine, habrá unos monitores, puede que haya incluso personal de apoyo o puede que incluso no sea la única persona que va realizando las prácticas en este proyecto. Pues en ese apartado, equipo de trabajo, debes decirnos todas y cada una de las personas que componen el equipo que llevará a cabo, dará vida a ese fantástico proyecto en el que realizarás tus prácticas. Mi función será, aquí, claro está, tu función será de prácticas de monitor de tiempo libre, pero deberás explicarnos qué función más específica hará en este proyecto de práctica en el que vas a cursar tus 100 horas.
Pues por ejemplo, si es un campamento, puede que estés a cargo de un grupo de niños que ya sabes hasta la edad y que puedes dejarlo costar. Si por ejemplo estás realizando un programa de actividades medioambientales, puede que tú estés a cargo de una serie de actividades específicas, pero ante todo tu función podrá resumirse en monitor o monitora en prácticas, en fase de práctica. Recursos que tengo que utilizar. Este apartado es un apartado genérico que contiene el informe previo, pues nunca sabemos cuáles son las prácticas que vaya a realizar. Recursos que tengo que utilizar es porque hay veces que en función de dónde realicéis las prácticas, tanto en la institución, dependiendo de la institución, como del proyecto, puede que tengáis que dominar una serie de recursos. Imaginaros que vais de campamento e imaginaros que vais con una asociación de niños sordos. Tal vez el recurso que tengo que utilizar es el dominio de la lengua de signos. O imaginaros por un momento que vais a una empresa en la que la mayoría de actividades que vais a realizar son actividades de ayuda o de apoyo a deportes de aventura. Tal vez los recursos que tenga que utilizar es un dominio mínimo, aunque sea teórico, de determinado deporte. O tal vez vayas a un proyecto de dinamización o de campamentos en los que los recursos que tengas que utilizar es toda esa cantidad de danzas, de talleres, de canciones, de juegos que has aprendido durante las 200 horas teóricas, más todas las que has podido, las que ya sabías y has podido ir aprendiendo. Tipo de evaluación prevista. En este apartado, todo proyecto ya sabes que tiene una fase de evaluación. ¿Cómo se evalúa el proyecto en el que vas a realizar tus prácticas? ¿Se va a evaluar cada día después de finalizar las horas de práctica? ¿Se evalúa al finalizar las prácticas? ¿Cuál es la evaluación que hay prevista? Todos estos apartados vuelvo a recordarte que deberás de preguntárselo a la persona que te atienda en la entidad o institución en la que vayas a realizar las prácticas. Y por último, aparece un apartado que se denomina objetivos propios para la fase de práctica. Aquí deberás reflejar cuáles son tus objetivos personales como alumno, qué es lo que tú te propones conseguir en esta fase de práctica. Y bueno, con esto hemos terminado el tutorial para ayudarte a rellenar el informe previo de la fase de práctica. De todos modos, si te ha quedado alguna cuestión o tienes alguna duda, o incluso rellenando el informe previo te asalta alguna cuestión que no te hayamos explicado con claridad, sabes que nos tienes a tu disposición tanto en la plataforma como en el correo proyectoscreandoredes@gmail.com. Y bueno, nada más. Desearte que disfrutes muchísimo de tu fase de práctica, que aprendas mucho, que puedas llevar a la práctica todas y cada una de las cosas que hemos visto en la fase teórica y sobre todo que lo vivas con muchísima ilusión y aproveches de esta experiencia al máximo, que la estrujes y que disfrutes con ella. Y nada, pues desde Proyecto Educativo Telaraña es un orgullo tenerte dentro de esta red.